Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado especial para analizar a la Vinotinto. A la selección de Venezuela que está disputando la Copa América tenemos con ustedes a Daniel Chapela. Un gustazo tenerte por este canal y poder conversar contigo de la Vinotinto que a pesar de todo siempre desata pasiones. Daniel, ¿cómo estás? Mario, ¿cómo estás tú? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Excelente, Daniel. De verdad que es un gustazo tenerte por acá y me gustaría que nos comentases al principio qué te pareció este partido contra Colombia en donde se sacó un empate 0-0 que termina siendo positivo, por lo menos desde el punto de vista del contexto que se venía, pero quizás las formas terminan dejando algunas dudas con este esquema tan defensivo que planteó José Peseiro. ¿Qué impresiones te dejó a ti este partido? Bueno, lo primero es que el planteamiento defensivo me lo esperaba. No pensaba que iba a ser otra cosa el entrenador, dadas las circunstancias. Pensaba exactamente eso que hizo, que iba a repetir la estructura que utilizó contra Brasil. Me sorprendió lo del arquero, cuestión que de También. pronto ahora no suena muy bien vista la actuación que tuvo Wilker Fariñez, pero mi duda o mi reparo respecto a ese asunto no tenía que ver con la calidad de Wilker Fariñas, ampliamente contrastada en la selección, sino que no entendía la salida del arquero Graterol, porque cuando el entrenador toma la decisión de darle la titularidad al arquero del América de Cali, lo hace entendiendo que Fariñez no traía continuidad. Y ya fue de por sí una apuesta fuerte, porque no era una decisión sencilla salir de uno de los referentes o de dejar en el banco a un jugador que ha sido tan importante en los últimos años para la selección y sin embargo lo hizo. Entonces no entendí por qué Graterol, sin haber tenido una actuación de esas que hacen que el arquero se saque solo, no estaba en el equipo titular. Es decir, repetían prácticamente todos salvo el arquero, con lo cual a mí me daba la impresión de que quedaba un poco señalado. Pero bueno, eso al margen, el partido fue, diría, desde el punto de vista del resultado muy bueno, desde el punto de vista del juego, un partido lleno de carencias, donde a Venezuela la atacaron mucho, donde si no hubo una diferencia en el marcador, fue básicamente por la actuación estratosférica de Fariñez, porque sacó todo lo que le tiraron, porque realmente ni siquiera uno podría decir que a Colombia le faltó efectividad, porque generó con juego y las situaciones suficientes como para que el partido hubiese tenido otro resultado, pero estuvo Fariñez allí y el resultado terminó siendo casi un milagro, ¿no? Yo rescato cosas positivas porque era muy difícil armar un equipo en estas circunstancias. Era mucho más complicado aún encontrar un resultado como este ante un rival de la dimensión de Colombia, de esta Colombia de hoy. Y aún así, con mucho de carácter, con mucho de temperamento, con mucho de amor propio, el equipo fue capaz de hacerlo, ¿no? Creo además que hay algunos elementos, algunos pincelazos de lo que el entrenador está buscando. Me refiero a detalles como la salida desde el fondo, una cierta disposición a buscar salir de la presión jugando por abajo, que me parecieron cuestiones que pueden ser positivas a futuro si el equipo encuentra en eso una base sobre la que asentarse con los jugadores que el técnico elija a futuro, insisto, cuando tenga todos los elementos a disposición, ¿no? Totalmente. Y rescatando el punto que mencionabas al principio, a mí también me sorprendió mucho el cambio de Graterol Fariñez, porque eso se podría entender de pronto en otra posición, que el rival te permita jugar con jugadores de otras características, pero con el portero para que exista este tipo de cambios suele ser porque ha tenido una muy mala actuación el portero y para mí Graterol lo hizo bien en los tres partidos que estuvo, tuvo algunas salidas en falso, algunos momentos de dudas, pero en líneas generales me parece que pasó la prueba y también me sorprendió el regreso de Wilker Fariñez, que obviamente tuvo un partido de locos, el mejor no solo de Venezuela, sino del partido entero, porque se cansó de poder atajar y bloquear todos los intentos colombianos. Y también se ha resaltado mucho la saga central de Venezuela, en donde están planteando esta línea de cinco bastante, digamos, novedosa
para el cuadro de José Peseiro, que ha sido un entrenador bastante flexible, recordando que en el partido contra Colombia en Barranquilla comenzó con un 4-2-3-1, después implantó nuevamente el tribote que se rescataba del ciclo Dudamel y ahora con una línea de 5. Han habido varios cambios de esquema de José Peseiro en los pocos partidos que lleva con la selección. ¿Tú qué puedes rescatar de esta flexibilidad que tiene Peseiro con el tema de los esquemas? ¿Crees que más bien se debería afincar en uno solo para intentar tener regularidad o crees que tener todas estas armas, estas variantes podrían ser nutritivas para Venezuela a mediano plazo? No, a mí me parece que enriquece tener distintas estructuras y distintos modelos, ¿no? Aquí lo importante es que el equipo tenga una idea clara. Después, que esa idea se soporte en un esquema o en otro es indiferente. Yo creo que eso dependerá de los elementos con los que se cuenta para determinados partidos y del rival. A mí me parece bien que la selección sea capaz de amoldarse a registros diferentes. Ya venía probando con este esquema, lo hizo en los 2 partidos de eliminatoria, lo mantuvo aquí y creo que tenía más sentido incluso, dadas las circunstancias, con el plantel con el que contaba, sostenerse sobre esa estructura de 5 defensores, ¿no? Y no necesariamente por ser más defensivos, sino básicamente por encontrar un poco de control en una zona tan delicada y con jugadores que habían trabajado poco y nada con él, ¿no? Alguno incluso no había disputado un solo partido con la selección mayor. Es decir, la responsabilidad era mayúscula. Delante, 2 rivales de muchísimo peso, con probablemente varios de los mejores delanteros del mundo. Entonces, había que buscar la manera de que esa zona se sintiera resguardada, ¿no? Y creo que lo logró, ¿no? Lo logró con esa doble estructura de los 5 defensores y los 3 o 4 mediocampistas, porque en general el equipo mantuvo un bloque de 9 elementos por detrás de la línea de la pelota con Aristeguieta un poco más suelto, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que es positivo. Me habría gustado en un escenario ideal que todo esto se pudiera trabajar con los futbolistas, llamémoslo titulares, ¿no? Me refiero a que esta Copa América debía ser para José Peseiro el banco de pruebas para cimentar su idea, para probar esquemas, para que los jugadores terminaran de asimilar el ideario de su técnico, para generar una convivencia de muchos más días que hiciera grupo. Al final el entrenador lo está terminando de buscar este aspecto, con futbolistas que no sabemos si van a tener continuidad en el largo plazo en la selección nacional. Algunos sabemos que sí, porque ya formaron parte de otros llamados de Peseiro. Algunos otros creo que se lo han ganado con esta Copa América. Pienso en Francisco Lamantía, por ejemplo, y no me imagino que el entrenador lo deje fuera de una convocatoria cuando se juegue por los puntos y todos los futbolistas estén sanos. Pienso en Adrián Martínez también, el central de La Guaira, que a mí me ha gustado muchísimo sus 2 partidos de Copa América. Y bueno, en general, no sé, algún otro probablemente no esté en los llamados subsiguientes, pero bueno, estamos tratando de conseguir aspectos rescatables en una situación totalmente anormal, ¿no? Totalmente. Se amplió el abanico de futbolistas posibles para la Vinotinto en próximas convocatorias. Creo que a veces teníamos una idea que había mucha distancia entre los jugadores del fútbol venezolano y los de la selección nacional y parece que esa brecha se ha cortado. Por lo menos eso dio la impresión con estos jugadores que tú bien mencionas, como La Mantilla, como Adrián Martínez, que para mí ha sido el mejor central de Venezuela en estos 2 partidos, sobre todo en el juego contra Brasil, no solo en aspectos defensivos, sino también en los momentos que tú también mencionabas de intentar salir jugando con el balón a ras de piso y no con el típico pelotazo, intentar construir, a pesar de que en esos momentos no se tenían tantas piezas de creación, y bueno, que causaba curiosidad el tema de que se plantaron en teoría 4 volantes de primera línea, Manzano, Moreno, Cáceres y el Brujo Martínez, que obviamente después nos fuimos dando cuenta que 2 de ellos, Cáceres y el Brujo Martínez, estaban fungiendo como una especie de extremos, a pesar de que esas no eran sus características, para en determinados momentos tratar de apoyar a Aristeguieta, que estuvo bastante solo. Sin embargo, en estos 2 partidos, contra Brasil y contra Colombia, hablo de la Copa América, claro está, el esquema invitaba a tratar de tener una defensa muy sólida, a cortar los circuitos de los otros equipos, Brasil y Colombia, para intentar el 0-0. Contra Brasil no se pudo dar.
contra Colombia sí, creo que ese era el objetivo de José Peseiro, mantener el cero en el arco y desligarse por momentos, por importantes momentos del juego ofensivo. Sin embargo, contra Ecuador y contra Perú podrían, por ser partidos y contextos distintos y sobre todo rivales, que a priori podrían ser más parejos con Venezuela que Brasil y Colombia. ¿Tú qué cambios crees que podría haber a nivel esquemático contra estas dos selecciones? O por lo menos a nivel de funciones, de roles. Mira, yo no creo que varíe la línea de 5. Pienso que llegó para quedarse. Eso no significa que no pueda eh, tener variantes en el camino el técnico, pero creo que llegó para establecerse. Le ha venido bien el dibujo a Venezuela. Y no solo pienso en los partidos de Copa América, sino, por ejemplo, el partido contra Uruguay en Caracas, ¿no? Eh, a ver, hay dos cuestiones aquí que resolver. Una, si el técnico va a poder tener futbolistas a disposición para estos partidos que vienen, me refiero a los que están en ese proceso de salir de la cuarentena, que termine de dar el negativo la prueba PCR y se puedan sumar al trabajo del equipo, entendiendo que son jugadores que vienen de varios días parados, con lo cual tampoco es que van a salir y se les pueda insertar en un equipo titular de buenas a primeras. Pero a ver, si el entrenador tiene elementos con los que plantear otro tipo de juego, bueno, será uno el análisis y si no los tiene será otro. Me refiero, si puede recuperar a Savarino es una situación, si Jefferson Floteldo se acaba sumando, así sea para el último partido, es otro panorama. Y lo mismo hablo de Joseph Martínez o de Roberto Rosales, que son algunos de esos elementos que están allí en stand-by, ¿no? Ahora, partiendo de la base de que no estarían, pensando solo en el partido de mañana, que difícilmente los va a poder tener, al menos para ponerlos desde el vamos, yo creo que va a haber una estructura parecida. Ahora, la diferencia dónde pueda estar o dónde podría ocurrir. Por un lado, que Sema Velázquez se integre al equipo titular, con lo cual Luis Mago podría moverse al carril izquierdo en detrimento de Cumana, que no tuvo un buen partido contra Brasil, que mejoró contra Colombia, pero creo que no es el perfil que se requiere para ese juego de ida y vuelta y sobre todo de solvencia defensiva cuando se está en esa otra fase del juego, ¿no? Y después, la diferencia, insisto, podría estar en dónde se posiciona el equipo, en cuán arriesgado sea más que arriesgado, cuán arrojado o valiente sea para ir a presionar unos metros más arriba. Yo creo que hay jugadores en la mitad de la cancha de Venezuela, como el Brujo Martínez, como Cáceres Junior, como el propio Junior Moreno, que te pueden servir para aplicar una presión un poco más adelantada. Me refiero a que el equipo vaya a buscar la pelota en cancha rival y no a esperar tanto. Eso requiere, bueno, no es tan sencillo, requiere mecanismos, requiere funcionamiento, requiere trabajo, requiere de defensores que sepan capaces de desempeñarse con muchos metros a sus espaldas, porque si los volantes van a apretar, todos tienen que ir a apretar, es un bloque el que se tiene que mover y son espacios que se dejan a espaldas de defensores y que tienen que ser cubiertos con movimientos, con funcionamiento, si la recuperación de la pelota falla, si la primera presión falla, ¿no? Yo no sé si el técnico estará pensando en esto, pero podría ser una alternativa que el equipo adelante un poco ese bloque, porque si recupera la pelota más arriba también va a estar más cerca del arco a la hora de elaborar aún con los elementos que tiene, porque no hay jugadores de corte creativo en este plantel de ahora, sin los jugadores recuperados, ¿no? Entonces, yo diría que la diferencia podría pasar por allí. Digamos, no veo tampoco que por el punto que se consiguió Venezuela vaya a ir a buscar un resultado de manera abierta, ¿no? Yo creo que lo va a seguir midiendo todo. Creo que Ecuador y Perú evidentemente están un par de escalones más abajo de los dos rivales iniciales y la esperanza clasificatoria se forjó desde el mismo momento en que Venezuela sacó el punto contra Colombia, ¿no? Que va a tener mucho más valor si consigue resultados a partir de ahora con estos dos rivales. Se va a jugar la clasificación con estos dos rivales. Totalmente. Yo también estoy muy de acuerdo en el aspecto de Joan Cumana, que tuvo un partido bastante bajito contra Brasil, incluso cometiendo el penalti en el segundo gol de forma Sí. ingenua. Subió en el partido contra Colombia el nivel, pero me sigue dejando dudas. Y por eso yo creo que uno de los cambios que se podría plantear es justamente ese. Aunque yo
lo está imaginando de otra forma, como tú lo comentas, también es válido correr a Mago al carril izquierdo e insertar a Sema en esa pareja, en ese trío de centrales, mejor dicho. Yo le estaba pensando en correr a Alexander González a banda izquierda e insertar a Ronald Hernández como carrilero derecho por el tema de que si incluimos a Sema de pronto de titular en este momento, nos quedaríamos sin centrales en el banco, tomando en cuenta que aún no se han inscrito estos nuevos jugadores del fútbol venezolano, que están esperando a ver cuántos podrían llegar para el partido contra Perú, que hay un lapso de 7 días entre este partido contra Ecuador y Perú, que podrían reintegrarse otros jugadores. Así que son dos opciones que estoy seguro pueden estar por ahí a la mano de José Peseiro en caso de que quiera cambiar el carrilero izquierdo, porque también está la opción perfectamente válida de seguir apostando y darle continuidad a Joan Cumana. Y otro jugador que también nos alegró haber tenido de vuelta es Yangel Herrera, que pudo haber jugado 30 minutos en el partido contra Ecuador y que también estoy seguro de que el próximo partido, si está totalmente al 100, va a poder iniciar en esta ocasión desde titular. Entonces ahí se nos arma, digamos, un pequeño problema. Si entra Yangel Herrera, ¿qué jugador podría salir? De pronto, quizás la pieza más apuntada podría ser Bernardo Manzano, que no tuvo un mal rendimiento. De hecho, No, bastante, cumplió en su rol, pero toca sacar a alguien. Y Junior Moreno es un jugador con más experiencia en la selección, con un rol de 5 bastante natural, y lo de Cáceres Junior y el Brujo Martínez también ha sido importante. En caso de que Ángel Herrera pueda regresar al 11 titular, ¿cuál crees que pueda ser el cambio planteado por José Peseiro en esa zona de volantes? no, para mí está claro que sería Manzano, ¿no? Pero no por un asunto de rendimiento, sino por un Total. asunto de posición, de función, ¿no? A ver, a los volantes externos no creo que los mueva, porque justamente requiere del despliegue que los dos le dan, Cáceres por un lado y el Brujo Martínez por el otro, el ida y vuelta. Son jugadores jóvenes, son futbolistas que aportan vigor, que pueden sostener ese ritmo de partido durante 90 minutos y yo creo que eso es importante. Los dos juegan en la MLS y esa no es una referencia menor porque si algo trabaja esa liga es justamente ese aspecto. Fíjate que pasa con todos los de la MLS, pasa con Junior Moreno, que son jugadores acostumbrados a un ritmo físico alto. Ritmo físico me refiero a desplazamientos, a movimientos, a funciones como la presión, los desplazamientos, los relevos. Yo creo que en ese sentido hay una ventaja de ellos respecto de jugadores del torneo local, por ejemplo, ¿no? Y Yángel encaja en esa zona, ¿no? Por más que en la última temporada en el Granada, donde brilló, fue como interior, como volante interior, muchas veces jugó en doble pivote, siendo el volante que más se desprende de la zona, ¿no? Entendiendo que Junior tiene una característica más posicional, puede ser el jugador que vaya a buscar en la salida de los centrales para darle continuidad al juego en el medio, y sabemos que la presencia de Yángel garantiza presencia en el área rival, porque tiene esa característica, ¿no? Llega al área, tiene gol, y eso puede ser importante, sobre todo porque Aristeguieta ha adolecido en los dos primeros partidos de acompañantes, ¿no? De gente que lo surta. Su función fundamentalmente ha sido en fase defensiva colaborar en la presión y sumarse al bloque para mantener el orden del equipo, y en fase de ataque ir a buscar envíos largos, envíos directos, bajarlos, sostenerlos, aguantarlos para esperar la llegada de los mediocampistas. Una función que ha desempeñado muy bien y que no es sencilla porque implica una batalla permanente con los centrales y un desgaste grande. Con los centrales, con los defensores en general, ¿no? Entonces, estaría bueno que pudiera encontrar un poco más de alimento en esas zonas donde él es determinante, ¿no? No ha podido tener prácticamente pelotas claras de gol en los dos primeros partidos, ni él ni nadie, ¿no? Porque realmente Venezuela contra Brasil no generó nada, contra Colombia tuvo un remate en el segundo tiempo que se fue por fuera, es decir, no hubo remates entre los tres palos en los dos primeros partidos, ¿no? Entonces, yo creo que podría ir por allí el asunto, bueno, entendiendo que ahora está Sergio Córdoba allí como posible variante, pero no veo a Córdoba titular si no es en desmedro de Aristeguieta, y no creo que haga ese movimiento, ¿no? No creo que vaya a jugar con dos delanteros, por ejemplo. Totalmente. Y obviamente como restan estos dos partidos, Ecuador y Perú, ya Venezuela tiene un punto y este formato de Copa América te da ciertas bondades para clasificarte, tomando en cuenta que van a los cuartos de final 4 de los 5 equipos que participaron en la fase de grupos, solo uno queda eliminado. ¿Cuál partido crees tú que Venezuela vaya a salir con una mayor actitud ganadora?
porque en teoría para asegurar la clasificación tendría que ganar un partido Venezuela, sea contra Ecuador, sea contra Perú, porque digamos que hacer el cálculo con 2 empates me parece un poco forzado. ¿A cuál de esos 2 partidos crees que Venezuela salga con mayor obligación o con mayor ímpetu de tratar de sacar esa victoria que ya dé una tranquilidad de clasificación que debido a todo este contexto de contagiados y jugadores lesionados me parece que sería bastante positivo? Mira, yo no quiero valerme de un lugar común, pero creo que en este caso sirve, ¿no? Y es esta frase acuñada por el Cholo Simeone del partido a partido. No creo que Peseiro, no creo que la selección esté imaginando esta Copa América de otra forma que no sea así, porque la circunstancia lo obliga a pensar en el corto plazo, ¿no? Eh, por esto que hemos venido conversando desde que iniciamos esta charla, eh, ¿con qué cuento, con qué no? Si tengo jugadores para atacar más, si tengo futbolistas que me permitan otro registro de juego, podré imaginarme un partido diferente. Entonces, el objetivo inmediato es Ecuador. Yo no sé si el técnico estará sacando cuentas para clasificarse. Yo creo que más bien estará pensando en cómo seguir sosteniendo esto que tiene, aportándole conceptos, porque, a ver, eh, a veces se nos puede olvidar que las exigencias las estamos trasladando a un equipo que se formó hace una semana, que acumula un puñado de entrenamientos, que está conociendo a su entrenador, que no tiene todavía movimientos defensivos afinados. Me refiero a que muchas veces vemos problemas de coordinación en movimientos, cuando hay una pelota detenida. Ya hemos visto, por ejemplo, una diferencia que después si quieres podemos hablar de eso, ¿no? De las señitas que se van viendo del nuevo entrenador. Me refiero a cómo marca la pelota quieta. Hace muchísimo tiempo que Venezuela no marcaba la pelota quieta con una marca zonal. Generalmente lo hizo con Dudamel, con Farías, con San Vicente. No quiero ir hasta Páez porque es mucho, pero eran marcas personalizadas o marcas mixtas en el área. Si se ponen a ver en los tiros de esquina, Venezuela marca en zona, algo diferente. No digo ni mejor ni peor, pero distinto. Pero digamos, movimientos, coordinaciones, quién sale a romper la línea, quién sobra. Los centros laterales han sido guillotinas para Venezuela, algunas veces bien resueltos, otras veces no. Y eso tiene que ver con trabajo. Por eso digo, las exigencias tienen que ir siempre entre comillas, tanto en un aspecto del juego como en el otro, ¿no? Atacar más significa también defender de otra manera. Llevar el bloque más adelante significa que tenemos que enfrentarnos a otro tipo de desafío, que es la defensa con espacios amplios. Entonces, todo eso se tiene que considerar. Ecuador es un equipo muy rápido, es un equipo cuya fortaleza pasa por su juego por fuera, tanto con sus laterales como con los delanteros, son gente que cae mucho a banda. Entonces, todo eso tiene que ser previsto. Por eso hace un rato hablaba de lo del movimiento de Alexander González a la izquierda. Yo, la verdad, si estuviera en mis manos la decisión, no lo haría, porque sacrificarlo a perfil cambiado no es lo mismo que Rosales, que lo hace casi que con la misma solvencia en los dos lados, sería otorgar una ventaja, ¿no? Entonces, sí hay un reto diferente, no es lo mismo Ecuador que Colombia y Brasil. Uno podría pensar que allí habría que exigir un poquito más desde el punto de vista de situaciones generadas, de que el equipo tenga un poquito más de personalidad con la pelota, pero yo creo que lo va a ir logrando porque es muy probable que esos trabajos de Peseiro, partido a partido, vayan afinándose y vayan calando en los jugadores y después está el talento de esos futbolistas para ejecutarlo. Y creo que Peseiro fue muy asertivo en el momento de elegir a los refuerzos. Me refiero a esta segunda camada de Los jugadores que llamados se integró, emergentes. los llamados emergentes, porque fíjate que armó una defensa con jugadores que se conocían, que estaban integrados, ¿no? La Mantilla, Martínez, Y Humana en La Daniel, Guaira, ¿no? rapidito, y muy importante que 3 de esos 5 jugadores eran del Deportivo La Guaira y que ese equipo en Correcto. Copa Libertadores planteaba un sistema similar con línea de 5. Eso fue clave. Exactamente, o sea, no hubo improvisación en ese sentido, es decir, ¿cómo acorto caminos? Bueno, la manera de cortar caminos, jugadores que conozcan el sistema,
jugadores que tengan sociedades ya establecidas, que se conozcan. Claro, Mago entró como pieza allí, pero digamos, lo hizo bien. No es lo mismo que uno se integre a los otros tres que lo contrario. Y bueno, parte del éxito pasa por allí. El rendimiento de la Mantilla, el rendimiento de Martínez, en mucha o en buena medida tiene que ver con el conocimiento del sistema, con el conocimiento mutuo entre ellos. Y, y es muy probable que lo que les pidió Peseiro haya sido fácilmente asimilable, justamente por ese bagaje táctico que traían, ¿no? Totalmente. Y por allí tú mencionabas el tema de que si Venezuela se muestra más ofensiva, obviamente cambia el parado o el sistema, las formas de defender. Y se habla mucho de ese tema, de la distancia que podría haber entre la línea defensiva y de porteros. Y yo vi mucho esa distancia en el partido contra Brasil. De hecho, si nos fijamos, el tercer gol de Brasil fue una pelota al espacio en donde hay una distancia interesante entre la línea defensiva y el portero que incluso precipitó a Joel Graterol a tener una salida que de pronto es quizás uno de los errores que se le podría achicar, que finalmente Gabigol terminó conectando y haciendo el tercer gol de Brasil. Así que cuando Venezuela sea más propositiva, van a tener que mirar ese aspecto, porque con jugadores creativos que podría tener Ecuador, incluso el mismo Perú, podrían aprovechar esos espacios y aprovechar su velocidad, que Ecuador justamente es un cuadro muy veloz y por allí se podrían generar ocasiones para el equipo ecuatoriano. Y ya para ir cerrando y justamente hablando de Ecuador, que es el rival próximo, el partido de mañana domingo, a nivel exclusivamente de resultado, ¿tú consideras que un empate contra Ecuador, nuevamente como fue contra Colombia, sería positivo para Venezuela y, digamos, tener ese partido a muerte al final contra Perú? ¿O de qué forma podrías evaluar este compromiso? Cualquier cosa que sea sumar es buena. De todas maneras, estas lecturas siempre dependen del desarrollo. Si es un partido en el que Venezuela generó mucho y no fue capaz de resolverlo, que fue superior a su rival y terminó empatando, diremos que no fue bueno el resultado. Si el panorama es como Colombia, lo celebraremos del mismo modo. No creo que sea el mismo contexto de partido, pero ojo que Ecuador contra Colombia fue mejor. Sí. A ver, en ese partido Colombia le costó muchísimo, no tuvo la pelota, generó muy poco. Claro, no fue el mismo equipo. Rueda hizo variantes en ese primer partido, hizo rotaciones, como suele decirse, prescindió de los llamados titulares para ese partido y los sacó todos contra Venezuela, ¿no? Es decir, él modificó los laterales, modificó los delanteros, es decir, eso hay que tomarlo en consideración. Pero para mí ese es el panorama, ¿no? Yo esperaría que el equipo haya integrado más conceptos, que las cosas buenas que se han visto tengan continuidad. A mí me gusta esa idea de un equipo que sea capaz de salir de la presión de la forma en que lo hace, y no por un asunto de gustos, no por un asunto de estética, sino que el juego se construye mejor cuando la pelota sale jugada de esa manera, ¿no? Evidentemente implica riesgos, pero hay que contar con defensores y con movimientos que permitan esas salidas de presión. Eso me gustó. Yo no vi necesariamente un equipo, una cosa es el concepto defensivo, una cosa es que se agrupe mucha gente detrás de la línea de la pelota y otra cosa es dónde se para ese bloque. Yo no vi tampoco un equipo tan metido en el arco. Es decir, hubo momentos en los que, como bien dices, esa distancia fue un poco más amplia, que el equipo se animó un poco más. Hubo ciertos pasajes de intención de construcción del juego, pero insisto, hay que entender que las piezas que están son las que son y tienen las características que tienen. En circunstancias normales, esos cuatro del medio probablemente no jugarían juntos, no jugarían a la vez en un partido por los puntos, ¿no? Entonces, yo pienso que la expectativa debería estar puesta en eso, ¿no? En que el equipo siga creciendo a partir de esto que le está transmitiendo el entrenador y ojalá haya más elementos, al menos en el banco de suplentes, con los que el técnico pueda contar para pensar en variantes, ¿no? Totalmente. Esperemos entonces a Venezuela le vaya muy bien este próximo partido contra Ecuador y también, por supuesto, contra Perú, que en teoría debería ser el partido en donde Venezuela cuente con más piezas, obviamente esperando que los jugadores que dieron positivo estén bien físicamente. Ojo que Sí, pasó muchas veces, perdona Mario que te interrumpa, pasó tranquilo. muchas veces, y esto lo he visto en torneos incluso de selecciones menores, en preolímpicos, que nos ha pasado que el partido que hay que ganar es Perú y nos ha complicado la vida.
muchísimo. O sea, Incluso en cabe la no Copa confiarse, ¿no? América 2015, cuando dirige Noelsa Vicente, la recordada expulsión de Fernando Amorebieta y después nos tocó contra Brasil en Correcto. el último partido. Correcto, recuerdo partidos de eliminatoria, recuerdo partidos de Copa América, es decir, bueno, con Perú y te terminan complicando, así que no hay que confiarse en que Perú sea el más débil, yo no lo veo así, ¿no? Es decir, a ver, si pensamos en el potencial de las otras cuatro selecciones, hoy este Perú, el que fue a la Copa América, que se dejó a varios elementos fuera, bueno, podría yo conceder que no es tan fuerte como los otros tres, pero fácil no es. De ninguna Totalmente, manera. totalmente. Un grupo parejo. Y bueno, esperemos entonces justamente a Venezuela le vaya bien, que Venezuela recupere jugadores y que pueda mostrar mejor manera, sobre todo ofensivamente, que quizás ha sido la deuda pendiente, tomando en cuenta también el contexto. Daniel, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Un placer poder conversar contigo y escuchar tus análisis, que siempre son muy valiosos. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mario. Un abrazo a todos los que nos han estado acompañando. Un abrazo, cuídate mucho, saludos. Igual. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.